En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajan por este alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, ayer empezamos la tercera semana de Cuaresma. Nos recordamos del Evangelio de ayer domingo, que retomaba el Evangelio que habíamos escuchado el miércoles de la octava de Pascua. Los dos discípulos que iban camino hasta Emaús y que encontraban a Jesús en el camino. Y reconocieron a Jesús por medio cuando Jesús rompió el pan. Y decía: «Con razón nuestro corazón ardía». Primero escucharon la palabra de Dios sin darse cuenta de que era Jesús. Pero después, cuando comieron pan, cuando vieron el signo, el mismo signo que Jesús hizo el jueves de la Semana Santa, a la última cena, reconocieron a Jesús. Y se decía unos a otros: «Con razón nuestro corazón ardía», cuando nos explicaba las Escrituras. Las dos partes de la misa de todos los días. Escuchar la palabra de Dios y romper el pan. El evangelio que escuchamos hoy no es del mismo evangelista que ayer domingo. Ayer era de San Lucas y hoy es de San Juan. Pero la semana pasada ya habíamos empezado a escuchar este evangelio de San Juan, donde Jesús, viendo mucha gente, pregunta a sus discípulos: «¿Debemos dar algo a comer a esta gente?» Y Felipe dice: «Señor, mismo el salario de 200 días no puede alcanzar para todos». Y Andrés dijo: «Aquí está un hombre que tiene 5 panes y 2 pescados». Y nos dijo el Evangelio que este día comieron hasta saciarse. Y después la gente empezó a buscar a Jesús. Caminaban de un otro lado del lago hasta el otro. Tomaron barcos y todos para buscar a Jesús. Y cuando encuentran a Jesús, ¿qué dice? «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse». Muchas veces podemos buscar a Jesús también porque resolvió un problema en nuestra vida. Podemos buscar a Jesús porque sabemos que nos va a dar algo. Podemos buscar a Jesús solamente para aprovechar pero Jesús quiere llamarnos que más allá de las bendiciones que pueden recibir, debemos buscar a Jesús con mucha fe. Con mucha fe. Dice Jesús: «No trabajan por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para siempre». Y es lo que Jesús enseñaba ayer a los dos discípulos de Emaús. Primero explicó las Escrituras desde el Antiguo Testamento y dice: «Qué insensatos son ustedes.
Usted no había entendido que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, padecer, resucitar para darnos la vida. Escuchar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que alimenta nuestra fe. Es la palabra de Dios que hace crecer en nosotros la fe. Por eso Jesús nos invita a todos a escuchar la palabra de Dios. Escuchar esta palabra que hace crecer en nosotros la fe. Y después de escuchar la palabra, acercarnos a la mesa de los sacramentos. No buscar a Jesús solamente por unos signos. Dice Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Muchas veces en los evangelios Jesús nos habla de la fe. La semana pasada nos decía, ¿quién cree en Jesús ya está salvado? Quien no cree no va a salvarse. Y muchas veces dice, todo aquel que cree en mí tendrá la vida. Quien no cree en mí no tendrá la vida. Y yo decía la vez pasada, la única cosa que Dios nos pide es tener la fe. Creer en Dios todos los días. Es lo que debe animarnos. Dios nos ama mucho. Y para responder a este gran amor que Dios nos tiene, debo tener esperanza. Poner mi vida en sus manos. La iglesia no nos pide primero hacer cosas. Por eso, cuando pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Pensaba que Jesús debía decir a sus discípulos, a la gente que les seguía, hagan tal obra y tal otra. Pero ¿qué dijo Jesús? La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Si creemos a Jesús, debemos amar a nuestros hermanos y hermanas. Si creemos a Jesús, debemos actuar bien, vivir bien. Si creemos a Jesús, debemos hacer obras de caridad. Si creemos a Jesús, debemos vivir como Dios manda. Tener fe, porque sabemos que Dios nos ama mucho. La fe es la respuesta al gran amor de Dios en nuestra vida. Que podemos hoy alimentar nuestra fe, escuchando la palabra de Dios, acercándonos a los sacramentos, alimentando nuestra fe con las oraciones que podemos hacer, pero siempre no buscar a Jesús solamente para que resuelva nuestros problemas, hacer una experiencia con Él, amarlo de todo el corazón, todos los días. Que Dios nos bendiga, que Dios infunde en nosotros la fe necesaria para seguir el camino, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.